¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Ya vamos a dar inicio a nuestra clase. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Bien, entonces ya para retomar el desarrollo de la temática que estábamos desarrollando, incluido lo que ustedes han podido elaborar en sus trabajos, ¿verdad? Que han presentado, que han subido a la plataforma. Vamos a continuar con este razonamiento clínico, ya con todo lo que respecta ahora a lo que es el diagnóstico, considerando que ya hemos pasado por el desarrollo de cada una de las etapas, ya las hemos explicado con detalle, hemos hecho más énfasis en lo que es la planificación, ¿verdad? Vamos a hablar justamente del diagnóstico y también un poquito de la intervención para que les explique cómo se tiene que hacer el llenado correspondiente en una historia clínica para que no tengamos problemas de registro de la información. Ya. Lo que es concerniente a la planificación con relación de objetivos a corto, mediano y largo plazo, creo que está completamente aprendido, ¿verdad? No tenemos ninguna complicación, no creo que tengamos ningún tipo de distorsión en cuanto a la información que hemos llevado. Entonces vamos a pasar a lo que es el desarrollo de lo que es la intervención clínica. Como les decía, vamos a abordar un poquitito a la intervención porque nos hemos saltado para llegar directamente a lo que es la reevaluación, ¿verdad? Verificando si la planificación lo hemos hecho de manera apropiada. Entonces vamos a abordar ahora lo que es la intervención clínica. ¿A qué hace referencia? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se tiene que llenar esta intervención? Una vez que nosotros hemos planificado todo en nuestra terapia, hemos planificado qué es lo que vamos a realizar, entonces tenemos que hacer llenar, o mejor dicho, hacer firmar el consentimiento informado al paciente, ¿verdad? Si está de acuerdo con todo lo que nosotros hemos planificado para cada uno de los objetivos, pues el paciente va a firmar. Y de esa manera emite su criterio de aceptación a todo lo que nosotros estamos proponiendo, tanto como diagnóstico como planificación de nuestra intervención clínica. Para que el paciente pueda entender el consentimiento informado, hay que explicarle en qué consiste cada uno de los recursos terapéuticos, o por lo menos llenarlo de manera bastante fácil de interpretar y de entender, para que el paciente no tenga dificultades en poder entender a qué estamos haciendo referencia con esta intervención clínica. ¿Ya? Entonces, es por eso que lo que nosotros vamos a hacer en esta etapa, o sea, es ya después de firmar el consentimiento informado, hacer directamente la interacción con todos los recursos que nosotros hemos seleccionado. Si digamos estamos ya haciendo el inicio de la terapia, vamos a tratar de alcanzar el objetivo a corto plazo, lo primero que tenemos que hacer es hacer de que el paciente entre en contacto con los recursos fisioterapéuticos o kinésicos que estamos aplicando, y una vez que se concluya toda la sesión de fisioterapia, hacer registro de qué es lo que nosotros hemos utilizado, ¿ya? Y qué tipo de percepción tiene el paciente en relación a sus síntomas al finalizar la terapia. No olvidemos que es importante que nosotros vayamos midiendo cómo el paciente se va sintiendo. Si el paciente se siente bien con la terapia que se ha aplicado, se siente mejor, no siente tantas molestias, pues nosotros tenemos que registrarlo para ver que estamos llegando tal vez a producir por lo menos un efecto a corto plazo, rápido, que tal vez va a tratar de perdurar en cuanto a las otras sesiones que vamos a aplicar. O si el paciente ha generado más dolor, ha generado más problemas funcionales, también eso hay que anotarlo. Es un dato importante porque muchas de las manipulaciones de terapia manual se genera más dolor en el paciente. Entonces, eso hay que explicarle también al paciente de que es producto de la manipulación, pero en el transcurso de las horas o los días se va a sentir mucho más aliviado. Entonces, tenemos que siempre hacer el llenado de la hoja de evolución en esta etapa de la intervención clínica, en la historia clínica, redactando qué es lo que hemos aplicado y cómo se ha sentido el paciente al final de la sesión. Luego, cuando el paciente vuelva a venir a su siguiente sesión, que ya sería la segunda, tercera, décima quinta, trigésima y demás, ya nosotros tenemos que hacer primero el llenado de cómo se ha sentido el paciente después de la última sesión. ¿Se ha sentido mejor, peor? ¿Si ha realizado alguna actividad fuera del lugar? ¿Si se ha expuesto nuevamente a otro factor de riesgo que haya podido generar nuevamente el daño en el segmento? Todo lo que esté concerniente a la circunstancia clínica del paciente en el tiempo que no hemos hecho la terapia, o sea, desde la última sesión que hemos trabajado hasta el momento que está ingresando el paciente. ¿Y cómo se siente actualmente? ¿Se siente en ese momento que tiene mayor molestias o no? Nuevamente redactamos todo lo que nosotros hayamos aplicado en esa sesión de terapia. O sea, hemos aplicado, pónganse, método POLT, con esta frecuencia, con estas características, esta dosificación. Luego se hizo la aplicación de
FNP, luego se hizo la aplicación de electroterapia, bla, bla, bla. Cada una de las cosas que han aplicado tienen que explicarlas en esta hoja de evolución y luego al final de la sesión ponen nuevamente si el paciente se siente mejor o se siente igual, peor que al inicio de la sesión. ¿Sí? Entonces, eso es importante, muchachos, porque es una forma de respaldarse. No vaya a ser que el paciente, después de que se ha perdido unas 10 sesiones, vuelve y diga, pucha, no he tenido ningún cambio, me duele todavía, es más, siento que estoy peor que al principio, estoy despilfarrando mi dinero y quiero que me devuelva mi dinero. Entonces, nosotros no tenemos por qué asustarnos si pasa esto, porque nosotros tenemos una hoja de registro en la cual se ve cuál es la evolución del paciente y si este paciente se ha expuesto a otros factores, si ha sido secuencial con las terapias, si ha hecho caso a las recomendaciones que hemos emitido y demás. Entonces, es nuestra hoja de respaldo. ¿Ya? Por eso es tan importante que en esta etapa de intervención hagamos el llenado de la hoja de evolución. Y ya cuando nosotros tenemos una evolución adecuada, decidimos, obviamente, reevaluar al paciente. Me preguntaban en la anterior clase en qué etapa reevaluamos, ¿verdad? Reevaluamos si queremos después de haber alcanzado objetivo a corto plazo, después de haber alcanzado objetivo a mediano plazo y después de haber alcanzado el objetivo a largo plazo para ver si estamos en un camino apropiado, si hemos conseguido los resultados que estábamos esperando con el paciente y si este está apto para pasar a la última etapa, que sería la alta fisioterapéutica. Si en esta etapa de reevaluación nos damos cuenta de que realmente el paciente no está alcanzando los objetivos de manera adecuada en el tiempo que hemos estipulado, hay algo que nos está interfiriendo con el avance correcto del paciente, pues tenemos que lastimosamente reevaluar todo nuestro procedimiento. Incluso desde el principio puede ser que algún dato se nos haya escapado en la afiliación, algún otro se nos haya escapado en la anamnesis, entonces tenemos que replantear todo, porque tenemos que verificar qué es lo que nos está obstruyendo el alcance del objetivo o de los objetivos que nosotros nos hemos planificado. ¿Ya? Entonces, esa es ya la secuencia adecuada. La última clase lo hemos hecho más rapidita esta explicación, pero esa es la manera adecuada de poder hacer el abordaje de cada una de estas etapas del acto fisioterapéutico. Después de esto ya pasamos al diagnóstico. Pero de todo este procedimiento, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor, por mi parte está claro. Muy bien, muchas gracias, entonces, Daniela. Creo que los demás igual, ¿verdad? Si no hay preguntas, perfecto. Pasamos a lo siguiente. Ya, como hemos terminado esta elaboración del modelo, lo que nosotros tenemos que hacer énfasis ahora y el hincapié es en lo que es el diagnóstico cinético funcional. Sabemos que este es un modelo ligeramente complejo, pero que se puede analizar de forma sencilla, ya para que nosotros tengamos coherencia en la emisión de conclusiones clínicas después de haber hecho la evaluación. Esta etapa se alcanza cuando nosotros hemos terminado la anamnesis, hemos terminado la exploración física o examen físico general y también la evaluación específica, ¿ya? Porque hemos ido descartando hipótesis una tras otra para llegar a alcanzar una sola hipótesis, ¿verdad? No olvidemos que todos los relacionamos nosotros con las hipótesis. Cada una de las hipótesis vamos a ir confirmándola o descartándola. Por eso utilizamos pruebas de confirmación, pruebas de descarte. Las pruebas de confirmación pueden ser 2, 3, las pruebas de descarte pueden ser 1 o 2 para cada una de las hipótesis. Y de esa manera llegamos a la concluyente de qué es lo que realmente está sucediendo con el paciente para redactar en un diagnóstico cinético funcional. ¿Cuál es la utilidad del diagnóstico cinético funcional, muchachos? ¿Cuál será el objetivo de redactar un diagnóstico cinético funcional? Saber qué puede y qué no puede hacer nuestro paciente. Ya, en relación a lo que es el paciente, sí, ¿verdad? Nos sirve para el paciente, para que nos demos cuenta cuáles son las dificultades que tiene el paciente, pero hay otro contexto mucho más profundo en cuanto al desarrollo del diagnóstico cinético funcional, que es más de utilidad, ni siquiera es de tanta utilidad para el paciente, es más de utilidad para nosotros y el equipo multidisciplinario. Ya, no se olviden que el equipo de rehabilitación multidisciplinaria tiene que abordar otras áreas que tal vez no sea el área funcional, ¿verdad? Puede abordar el área cognitiva, el ámbito físico, ya el ámbito de lo que es algún aparato y sistema en particular como parte de alguna especialidad. Entonces ellos se van a encargar del resto, nosotros nos encargamos de la parte funcional.
Por eso mismo que nosotros tenemos que brindar un diagnóstico adecuado para tener un lenguaje común, para que los otros profesionales lo entiendan y sepan cuál es la utilidad de nuestro trabajo y en qué área nos vamos a enfocar. ¿Ya? Esa es la necesidad de elaborar un diagnóstico cinético funcional adecuado. Ahora, hay muchos criterios para poder elaborar un diagnóstico cinético funcional. Recientemente nosotros como docentes teníamos una capacitación, vamos a llamarlo así, en relación al diagnóstico, pero que, a ver, ¿cómo les puedo decir? No estaba tan vinculada a lo que realmente la CIF enuncia como modelo cinético funcional, ¿ya? Lastimosamente, a veces aquí en Bolivia no se utiliza tanto este diagnóstico, son pocas los grupos clínicos que utilizan estos diagnósticos, porque no le ven tanta utilidad, les parece más fácil mencionar una patología y listo, esa patología estructural, cuál es, en qué tiempo se está pensando restituirla, qué tipo de abordaje se va a hacer y punto. No se habla tanto de ese contexto funcional. La UNICEN es una de las pocas universidades que habla de esto. Entonces, en eso mismo es que no hay tampoco mucha investigación con profundidad. No hay tampoco muchos profesionales que basen su diagnóstico en esto y por eso hay tanta controversia. Lo que pasa es que en esta última capacitación nos decían que dentro del contexto de la CIF, nosotros teníamos que abordar cada una de las etapas de la CIF, como lo que son los tres dominios de la CIF, que en un momento los voy a explicar, en un contexto diferente a lo que enuncia el modelo de la CIF, en lo que enuncia el libro de la CIF. Entonces, por eso es que yo les voy a dar ambas partes, para que uno, ustedes entiendan cuál es la profundidad de enlace de la CIF con el equipo multidisciplinario, y dos, para que no tengan problemas en su defensa de casos clínicos, porque les van a dar una perspectiva un poquito modificada de la CIF, pero para que se le dé tal vez mejor entendimiento a la parte funcional. Entonces, yo les voy a dar ambas perspectivas, muchachos, por si acaso, así que presten por favor especial atención, porque de esto va a depender que ustedes elaboren un diagnóstico correcto para su vida profesional y al mismo tiempo que no tengan problemas con su defensa de casos clínicos, más aún si tienen una circunstancia de un tribunal de que les está preguntando y llevando tal vez a analizar de forma muy detallada su diagnóstico cinético funcional. Ya, muchachos, entonces por favor presten especial atención. Primeramente vamos a hablar de la CIF. Sabemos que la CIF es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, que engloba un conjunto de análisis ya que están elaborados solamente para los profesionales que trabajan con el ámbito funcional del paciente, porque lo que es la parte estructural del paciente se analiza al nivel del modelo del CIE-10. Este modelo del CIE-10 es médico, ya que hace sobre todo referencia a la estructura que ha quedado afectada. Por tanto, tiene otros clasificadores distintos. Nosotros como CIF tenemos otros distintos clasificadores. Y por eso vamos a hacer solamente referencia a la CIF. Primeramente, esta CIF tiene dominios, ¿verdad? Tiene tres dominios a su interior. ¿Quién se acuerda, muchachos, cuál es el nombre de los tres dominios? Si no me equivoco, es función, estructura y Ya, no muy bien. recuerdo. No recuerdo la otra. Corporales, perfecto. Es el primer dominio. Entonces, No estoy segura, doctor, si uno es la participación, la actividad. ya, muy bien. Estamos yendo en el camino correcto. Actividad, excelente. Como segundo criterio, perfecto. Segundo dominio. Aquí en el chat igual está mencionando Jocelyn que la actividad, otra es la participación. Perfecto. Estamos bien. Primero tenemos estructuras y funciones corporales. A ver, voy a ver si lo puedo escribir aquí. ¿Ya? Entonces, estructuras es el primer dominio de la CIF. Este primer dominio hace referencia a un contexto específico de características que tenemos que analizar, ¿verdad? Luego tenemos otro que es actividades, que es otro contexto distinto, es otro contexto de la CIF. Y luego tenemos la participación, que es el otro contexto de la CIF o el otro dominio. Cada uno de ellos, cada uno de estos dominios, lo que hace es justamente analizar adecuadamente la referencia en relación
a lo que se maneja como teoría, lo que se maneja como análisis funcional dentro de cada uno de ellos, ¿ya? Es por eso mismo que nosotros tendríamos que hacer un análisis correcto, pero también al mismo tiempo independiente de lo que es cada uno de estos dominios al interior de la CIF. Esperen un ratito, voy a borrar esto que no se quiere mover. Ahora sí. Tenemos que hacer un análisis correcto de lo que engloba a cada uno de estos dominios para que así tengamos coherencia en la redacción del contexto de lo que la CIF enuncia. Primeramente, estructuras y funciones corporales. ¿Qué analiza? ¿Qué es lo que tiene que ver en cuanto a lo que es esta clasificación? Tiene como resultado del análisis de este primer dominio una alteración, ¿verdad? Esa alteración, ¿cuál será? Aquí vamos a poner con otro color para que se entienda bien. Alteración. La alteración de cada uno de estos tres dominios da como resultado algo. Ese algo es lo que nosotros tenemos que reconocer. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué es lo que va a analizar? Por ejemplo, el dominio de estructuras y funciones corporales como alteración. ¿Cuál es el resultado de esa alteración? Ya, vamos a ver. Una disfunción de una determinada estructura. Muy Una bien, una deficiencia, disfunción ¿verdad? excelente, lo que vamos a analizar, perfecto, que eso tiene un término específico que sería déficit, ¿verdad? Aquí vamos a escribirlo nuevamente. Déficit. Es lo que nosotros tenemos que analizar como parte de la alteración del primer dominio, un déficit. Como parte de la alteración del segundo dominio, ¿qué se observa? Una limitación. Y como parte de la alteración del tercer dominio, Restricción, Doc. muy bien, una restricción. Excelente. Entonces, son los tres contextos de alteración que nosotros estamos viendo como resultado de cada uno de los dominios. Por eso, el primer dominio hace referencia a un déficit estructural o funcional como alteración, pero no pongan nunca que el dominio es déficit, porque ese es el resultado, la alteración. El dominio es estructuras y funciones corporales y su resultado de alteración es déficit. El dominio es actividad y su resultado de alteración es la limitación. Y el tercer dominio es la participación y su resultado de alteración es la restricción. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que interactuar con cada uno de los dominios. Para hacer justamente ese análisis se va desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Qué es lo más pequeño? El tejido, las células, que está generando la alteración en este caso para que no se genere un funcionamiento apropiado, ¿ya? Ese origen puede ser funcional o estructural, o puede ser ambos, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos esto, tenemos que ver cuál es el tejido más pequeño que está formando parte de la alteración. Si estamos en un proceso de dolor en la rodilla, producto de una caída, un golpe directo sobre la rodilla, parte inferior de la rótula, y como resultado clínico tal vez hay una tendinitis, ¿cuál es el tejido más pequeño, la estructura más pequeña que está quedando afectada en este caso para producir un déficit? ¿Puede explicarlo de nuevo, doctor? No lo Claro que entendí. sí. En una tendinitis, producto de una caída directamente o un golpe directo en la parte inferior de la rótula, se ha generado una tendinitis. Ya anteriormente llamada como tendinitis, actualmente puede ser una tendinosis, ya que genera una inflamación de la vaina del tendón, en este caso. ¿Cuál es la estructura más pequeña que está afectada, en este caso, producto de esta tendinosis? ¿Estará afectado todo el recto anterior? ¿Estará afectado la fascia del recto anterior? ¿Estará afectado el tendón del recto anterior? ¿Una parte del tendón del recto anterior? ¿Qué creen que esté afectado en una tendinitis? Mm, una parte del tendón, doctor. Una parte del tendón, que generalmente es la vaina del tendón, como hace rato lo decíamos. Entonces, en una tendinitis que esté en una etapa aguda porque el paciente recién se ha golpeado ayer,
¿Estaríamos hablando de una alteración aguda o crónica? Aguda, doc. Aguda. Muy bien. Y si es aguda, traerá consigo una alteración funcional o estructural, o tal vez ambas en el tejido. En este caso sería funcional, doctor. Muy bien. Si fuera crónico, ¿podría ser estructural? Si estamos hablando de una tendinosis crónica, ¿podría ser estructural? Eh, sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Y por qué podría ser estructural? Porque cuando se deja que una lesión se cronifique, ¿no? El daño o sea, el daño cada vez se va haciendo más irreversible y se altera la estructura de un determinado tejido. Excelente. Muy bien. En este caso, lo que se puede generar es una calcificación, lo que se puede generar es una exacerbación de, ¿qué se llama? Del trofismo de las fibras tendinosas. Se puede generar una retracción de lo que es la vaina del tendón. Entonces, por eso mismo, lo que tenemos que nosotros hacer es verificar la evolución temporal. Y junto con la evolución temporal, ver también las características clínicas, porque no siempre toda lesión crónica va a tener consigo una alteración estructural, puede ser solamente funcional, pero tenemos que por eso analizar todo. Pero es muy probable que en una lesión de una tendinosis de 3 meses o más de evolución, sí haya también una alteración estructural. Por tanto, si es agudo, va a ser un déficit funcional. Si es crónico, va a ser un déficit, en este caso, funcional y estructural, o primero llamado estructural y funcional. Les pregunto, muchachos, ¿podría haber solo un déficit estructural en algún caso sin traer consigo déficit funcional? Yo creo que no, doctor, porque así, digamos, haya una cierta adaptación, ¿no? Cuando el déficit es estructural, tal vez el cuerpo se adapte, ¿no? Para cumplir las funciones que siempre realiza, no las va a hacer de una manera apropiada como anatómicamente estaba diseñada esa estructura para realizar su determinada función. Muy bien, es un excelente análisis, perfecto análisis, pero justamente el término que utilizas de adaptación es lo que lleva a pensar que muchas veces una estructura que ha perdido justamente su estructuralidad, valga la redundancia, no siempre va a generar una alteración funcional a largo plazo, porque esta transición de la adaptación hace de que en forma biomecánica se pueda reorganizar justamente el funcionamiento de esta estructura en relación a las estructuras cercanas. Y esa adaptación puede ser incluso muy útil para el contexto funcional del paciente. En otros casos tal vez no, pero en algunos sí. Por eso, en esos pocos casos, donde hay una adaptación apropiada, ¿ya? Una circunstancia que genera un movimiento. Perdón, perdón. Continuamos. Cuando hay una Doctor, perdón, adaptación, no se ¿una preocupe. fractura puede ser un caso así o en qué caso puede ser Podría ser. estructural? ¿Por qué una fractura podría ser así? Porque puede ser que el caso de una fractura haya generado un daño estructural, ¿verdad? Y ese daño estructural no se ha resuelto de forma fisiológica, no se ha hecho la reparación adecuada, la alineación, la reconstrucción de la alineación, la reducción de la alineación, como se lo quiere llamar, de los huesos que han quedado fracturados, de los trozos fracturarios, pero sin haber quedado completamente alineados, se forma un callo que en este caso genera bastante firmeza, genera bastante compatibilidad con la alineación de otros segmentos anatómicos, y a largo plazo no va a generar ningún tipo de alteración funcional, porque ya la biomecánica se puede haber adaptado muy bien. Entonces, obviamente no en todos los casos se va a dar esto, son pocos los casos los que se van a dar, en los que se va a dar esta circunstancia, pero el término clave aquí es la adaptación. Puede haber una adaptación adecuada o puede haber una adaptación inadecuada. Si la adaptación es inadecuada, pues ahí obviamente el déficit estructural siempre va a traer consigo déficit funcional. Pero si pueda darse el caso que hay una adaptación adecuada, fisiológica, que no genera más daño y que es más, ha generado una interacción adecuada de los tejidos afectados, puede haber un déficit estructural y no así un déficit funcional, ¿ya? Puede ser. Esa es una perspectiva, ¿ya? Ahora, la otra perspectiva es que si ya se ha generado una reparación de la estructura, pues ya no habría ni déficit funcional ni déficit
estructural, ni funcional ni estructural, ¿verdad? Pues ya está reparado fisiológicamente, así no esté completamente adaptado, ¿sí? Ya está reparado. Entonces, es otra perspectiva. Depende mucho del autor. Pero, como bien se menciona, la mayoría de los autores coinciden en el hecho de que si hay un déficit estructural, tendría que haber consigo un déficit funcional. Tendría que haber. Pero yo les pido que por favor ustedes presten especial atención a los casos que tienen, no solamente en su defensa de casos, sino en la vida real, para ver si realmente vamos a brindarle este concepto a un déficit. Ya, si siempre lo vamos a asociar un estructural con funcional, o si en algún caso podemos aislar el estructural del funcional. El funcional por sí solo sí se puede aislar, ¿verdad? Porque puede ser que el daño no sea estructural, como estamos viendo ahora en la tendinosis del tendón rotuliano. No hay un daño de la estructura, sí de la función, porque se ha inflamado este tendón. Entonces, al haberse inflamado la vaina del tendón, está generando una alteración de la función del tendón, no está generando el sostén apropiado, está generando dolor a la contracción del cuádriceps, está generando dolor a la elongación del cuádriceps. Entonces, tiene un déficit funcional netamente esta vaina del tendón. En otros casos puede haber otras circunstancias, pero siempre hay que tomarla cada una de estas circunstancias con pinzas y con bastante criterio. ¿Ya? Bien, esa es la conclusión de esto relacionado con el déficit. Entonces, en este caso en particular, va a haber un déficit netamente funcional. ¿De qué? Se pone de la vaina del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Listo, ahí estamos cumplidos con todo lo que engloba lo que es el término déficit, todo lo que tiene que acompañar al término déficit. Luego, actividades. ¿Qué actividades se analizan acá? Actividades de la vida diaria, ABDs, básicas, avanzadas, instrumentales. Las básicas son las que nosotros conocemos cotidianamente, como el desplazamiento, la higiene personal, el vestido y la alimentación, ¿verdad? Ahora, las instrumentales son las que nos ayudan a alcanzar las básicas. Y las avanzadas son las que se realizan tal vez fuera de la casa, pero también para alcanzar una básica. Entonces, para poder llegar a una básica. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar aquí son las actividades básicas, según el modelo de la CIF. Pero ahora este criterio ha cambiado un poco en la universidad, porque se dice, ya es un poco más complicado, tenemos que utilizar clasificadores, y para eso lo mejor es hacer un análisis distinto. En vez de poner limitación de las actividades que no puede hacer el paciente, se pone una limitación de los movimientos que no puede ejecutar el paciente o de las maniobras que no pueda éste realizar, ¿ya? Obviamente maniobras que estén relacionadas con el movimiento independiente del paciente. No habla de eso la CIF, pero ahora se está utilizando esto para la universidad. Por favor, le estoy repitiendo ya esto 1000 veces, muchachos, para que no tengan confusión. Entonces, aquí podrían poner qué es lo que no puede hacer el paciente producto de esta tendinosis. Entonces, digamos, con limitación a la flexión máxima de rodilla, podría ser una limitación. Con limitación al poder descender gradas, ¿verdad? Con limitación al poder hacer contracción con fuerza del cuádriceps. Podría ser distintos tipos de limitación en el modelo que plantean los docentes de la universidad. Ahora, en el contexto propio de la CIF, tenemos que analizar si la persona es independiente o no directamente. Entonces, producto de esta tendinosis, ¿va a haber algún grado de restricción de la independencia de este paciente? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá o no habrá restricción de la independencia? Si hay una tendinosis. ¿Podrá alimentarse el paciente? Yo creo que no hay restricción en la independencia, No Doc, debería haber, ¿verdad? porque Alimentación. Se puede tal vez alimentar. va a tener problemas, pero va a realizar sus actividades Ya. con normalidad dentro de Muy lo bien. posible. Perfecto, se puede alimentar, puede participar en su higiene personal, muy bien. Se puede vestir, no tendría que tener problemas para el vestido, ¿verdad? Puede desplazarse, ahí tal vez tenga un poco de dificultad, pero puede hacerlo. Entonces, esto en el caso de un paciente que digamos estamos analizando que no debería tener mucha dificultad. Pero ¿qué pasa si es un paciente que tenía obesidad, que dependía de sus dos miembros inferiores para desplazarse, que tiene el baño en el piso de arriba de su casa porque es un dúplex y tiene dificultad para llegar a eso? Entonces ahí puede ser que sí haya limitación, ¿verdad? Una persona común y corriente como nosotros creemos, nos la estamos imaginando, no debería. Pero tal vez en una persona en particular sí la haya. Entonces, eso es lo que nosotros nos pide analizar la CIF, las actividades que quedan alteradas, las actividades que están limitadas, producto del déficit que el paciente presenta. ¿Ya? Eso en el contexto de la CIF, por si acaso. Y en el contexto de la universidad se puede hablar de las limitaciones de los movimientos, de las actividades que el paciente
de forma exclusiva no puede realizar. Bien, sea cual sea este tipo de concepto, ya el ámbito, el dominio de la participación no se puede camuflar. Participación sí o sí es social. Y la participación social depende de la interacción recreativa, de la interacción laboral, de la interacción académica, ya sean adultos o niños, porque eso es actividad o eso es, mejor dicho, participación social. Entonces aquí tendríamos que poner con qué tipo de restricción está quedando el paciente después de este déficit y después de esta limitación. Entonces la restricción podría ser laboral. Si es que el paciente necesitaba realmente este miembro inferior, póngase que era un deportista que practica, que se desarrolla como futbolista. Es su profesión. Restricción a la participación laboral. Pónganse que no es deportista de élite competitivo, solamente deportista de fines de semana, que es una actividad recreativa, con restricción a la participación recreativa. ¿Ya? Pónganse que no es ninguno de los dos y que trabaja sentado en una oficina, sin restricción a ningún tipo de participación, ni laboral, ni recreativa, que se llama ni social, ni nada. No tiene absolutamente ninguna restricción, solamente cursando con un déficit y tal vez alguna limitación básica. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar en el modelo de la CIF, muchachos. Es lo importante. De este análisis depende que ustedes tengan un criterio apropiado de qué es lo que tienen que hacer posteriormente con el paciente, qué es lo que van a abordar. Si una restricción que estaba presente en el paciente se puede modificar, ya pues es un paso hasta alcanzar el objetivo. Si la limitación que tenía ya no va a ser una limitación y el paciente es más independiente, pucha, excelente. Si el déficit que cursaba, con el que cursaba el paciente se ha podido revertir, pues listo, han alcanzado sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por eso es tan importante que analicen de esta manera estos tres dominios de la SIG, muchachos. Bien, le hemos hecho un resumen bastante sencillo de lo que engloba la SIG. ¿Tienen alguna consulta o pregunta? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, dime. Una consulta. Al redactar lo que es la CIF, el diagnóstico CIF, ¿debemos hacerlo en este mismo orden? Primero con déficit, después limitación y por último la restricción en caso de que llegue a presentarse los tres. Sí, Mm, ah, justamente dije. ah, En el caso de que no se presente alguno como la limitación, se pone déficit estructural y funcional de tal tejido sin limitación a las ABDs. Y con restricción a la participación laboral, puede ser, ¿ya? Pero siempre tienen que poner si es que está o no está presente la limitación. Si estuviera presente, entonces van déficit funcional, bla, 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 con limitación a tantos, con restricción a tantos. Si no está presente la restricción, entonces sin restricción a la participación social. Listo. Entonces, de esa manera es que tienen que ustedes ir abordando, ya siempre de forma ordenada. ya, doctor. Entonces tenemos que sí o sí mencionar los tres puntos, Sí, ya sea que haya o no haya, ¿verdad? justamente, justamente. Ah, ¿Ya? ya, Ya. doctor. Aquí Gracias. tiene Alejandra en el chat una pregunta. ¿Podría dar un ejemplo con un paciente que sufrió ABC y posteriormente curso con una hemiplegia? Sí. Lo vamos a hacer rapidito, ya porque se va terminando esta primera reunión. Bueno, va a ser la única, es la única reunión que vamos a tener el día de hoy. Digamos que un paciente tiene esta alteración por un ABC, un ictus, que ha generado una alteración, si es con movimiento, porque tiene una hemiplegia, es del área 4 de Brodmann. Entonces, déficit estructural, sí, porque hay necrosis, y funcional, sí, porque no está funcionando bien la vía piramidal que nace del área 4 de Brodmann, déficit funcional y estructural del área 4 de Brodmann, ¿ya? Pueden poner producto de un ictus, producto de un ABC, si quieren acompañando esto, no hay problema, con limitación a las limitaciones que tenga el paciente, con limitación leve, moderado, severa. Leve si solamente un ABD está afectada, moderada si dos, y severa si más de tres. Entonces, este paciente tiene hemiplegia, puede alimentarse, tiene mucha dificultad, pero puede hacerlo. Puede vestirse, no puede vestirse. Puede hacer su higiene personal, no puede hacerlo. Puede desplazarse, no. Entonces, son tres ABDs que no se podían completar. Con limitación severa a las ABDs. En particular, se pone esas tres. ¿Sí? Y restricción a la participación recreativa, sí, porque le gustaba jugar voleibol fin de semana. Laboral, también, porque era instructor. Y recreativa, perdón, y académica, sí, no está pudiendo ir a pasar clases de momento porque está en recuperación. Perfecto, entonces con restricción a la participación social que engloba las tres. Y listo, este sería nuestro diagnóstico cinético funcional según la CIF en un modelo neurológico.
¿ya? Entonces, por eso siempre se aborda la estructura más pequeña que ha quedado afectada. Y en este caso neurológico sería el área 4 de Brodmann o la vía piramidal. Doctor, una consulta. En cuanto a que el paciente cuente con más de una enfermedad, debemos obtener o sacar lo que es 3 tipos de diagnósticos SIF o Diga, uno que englobe todos, digamos. lo ideal sería hacer uno que englobe todo, a menos que tengamos 3 especialidades distintas en las cuales el paciente tiene una alteración muy marcada. Pónganse, es un paciente que tiene problemas cardíacos, que aparte tiene problemas pulmonares específicamente, que también tiene un desorden neurológico, ¿verdad? Y obviamente también tiene un problema osteomiarticular, en el ámbito osteomiarticular. Entonces, podemos hacerlo por aislado. En cada una de estas, de estos acápites, de estas partes justamente de lo que es el análisis del cuerpo humano, que sería lo indicado para que así sea detallado el diagnóstico en cada una de estas áreas. O en algunos casos podría ser un conjunto, pero es una descripción muy larga, tediosa. No se pueden sumar una y otras estructuras porque la limitación para cada una de ellas va a ser distinta, la restricción que va a generar también. Entonces, por eso mismo es un poquito más complejo tratar de hacerlo en conjunto. ¿Ya? Lo ideal sería hacerlo de forma independiente para cada una de las especialidades que se esté analizando. Ya. Gracias, doctor. Muy bien. A ver, aquí la última preguntita. Antes de que se corte, en casos neurológicos se menciona específicamente la zona que está afectada. Sí. En casos neurológicos sí se menciona la zona que está afectada, junto con la limitación. ¿Ya? Sé que tal vez puede haber más preguntas, chicos. Por favor, guárdensela para la siguiente clase el día viernes, que vamos a abordar primero todas las preguntas en relación a la CIP, y luego de eso recién vamos a comenzar con las clases correspondientes, ya de los otros modelos de diagnóstico que también tenemos que analizar. Así que bueno, muchachos, grabo este video, lo subo a la